Siberia no es un destino, es otro mundo. Desde los bosques de tigres congelados hasta las mesetas volcánicas cubiertas de nieve, esta inmensa tierra oculta misterios ancestrales y paisajes de una belleza que pocos viajeros llegan a contemplar. Los inviernos se prolongan durante varios meses, con temperaturas que pueden descender hasta 50 grados bajo cero, mientras el permafrost modela ciudades enteras y moldea la vida de los habitantes que se aferran a esta región tan hostil. Pueblos fantasma abandonados de la era soviética permanecen inmóviles, congelados en el tiempo, testigos mudos de una historia que parece desvanecerse entre la niebla. Montañas sagradas y formaciones rocosas milenarias guardan relatos que se remontan a cientos de millones de años, recordándonos la magnitud del tiempo que la Tierra ha soportado. En Siberia, la naturaleza no es solo el telón de fondo, es la fuerza dominante que determina cómo se desarrollan la vida, los viajes y la supervivencia. Acompáñanos mientras nos adentramos en los rincones más remotos y extraordinarios de esta vasta región, donde cada valle, lago y montaña revela un enigma nuevo. Quédate hasta el final y descubrirás lugares tan increíbles que parecen casi imposibles de existir. El volcán Mutnovsky, impulsado por una profunda actividad magmática bajo la península de Kamchatka, funciona como un sistema volcánico activo cuyo cráter amplio libera de forma constante calor y vapor, lo que permite la observación directa de los procesos geotérmicos, incluso en las condiciones más frías. Las elevaciones circundantes superan los 2.298 metros, donde las capas rocosas revelan una marcada alteración provocada por el calor intenso, las emisiones de azufre y las reacciones hidrotermales que, a lo largo de siglos, han remodelado el paisaje. El continuo descarga térmica genera zonas libres de nieve durante todo el año, facilitando a los investigadores la documentación de la cristalización de minerales y del movimiento del vapor dentro de un entorno volcánico que permanece hastó a pesar del frío que lo rodea. Situado en una región de notable influencia tectónica, el campo hidrotermal de Mutnovsky es objeto de una vigilancia estrecha para evaluar los cambios de presión y temperatura en su sistema magmático profundo. Los equipos de monitoreo incluyen sensores de presión, termómetros de alta precisión y cámaras infrarrojas que capturan en tiempo real la dinámica del vapor que escapa del cráter. Estas mediciones aportan datos esenciales para comprender cómo la presión interna del magma influye en la emisión de gases y en la generación de calor, y cómo estas variables interactúan con el clima ártico circundante. Debido a su terreno escarpado y a su clima gélido, el volcán Mutnovsky constituye un sitio de investigación esencial para el estudio de la emisión de gases, la variación térmica y los efectos climáticos sobre estructuras volcánicas activas en Kamchatka, ofreciendo a los científicos una ventana rara que muestra cómo el fuego y el hielo pueden coexistir en un único ecosistema. La presencia de áreas permanentes sin nieve alrededor del cráter crea microhábitats donde la vida microbiana se adapta a temperaturas extremas, demostrando la resiliencia de los sistemas biológicos ante la actividad volcánica constante. A lo largo de los siglos, la acción combinada del calor volcánico y de los compuestos sulfurados ha provocado la formación de depósitos minerales únicos que los geólogos estudian para reconstruir la evolución del vulcanismo en la península. El Oblast Autónomo de Chukotka, enclavado en el extremo noreste de la vasta Siberia, se extiende entre el Océano Pacífico y el Océano Ártico, configurando una de las zonas climáticas más severas y despiadadas de la Federación Rusa. Los vientos soplan con una fuerza implacable y el invierno se prolonga durante más de 8 meses al año, imponiendo una dureza constante que domina el paisaje. Su geografía se compone de extensas llanuras congeladas, tramos costeros erosionados por la acción del mar y una cadena de montañas bajas cuyo promedio de altura ronda los 600 metros, modeladas a lo largo de millones de años por la actividad tectónica que actúa a lo largo del margen del Pacífico. Al situarse directamente en la frontera del Ártico, Chukotka resulta esencial para la observación y el seguimiento de los cambios en la capa de hielo marino, el comportamiento de los ecosistemas fríos y las condiciones climáticas que influyen de manera directa en los entornos polares de todo el hemisferio norte. La región se halla a una distancia que supera los 5.955 kilómetros de la capital rusa, Moscú, lo que la convierte en un punto estratégico para los estudios de geografía de zonas frías, para la planificación de rutas marítimas del norte
y para el monitoreo de las corrientes que circulan cerca del Océano Ártico. Dentro de este inmenso escenario siberiano, Chukotka muestra cómo una zona climática tan hostil puede ser indispensable para la investigación científica y la monitorización ambiental a escala polar. Los datos recopilados en este territorio ofrecen una visión profunda de los procesos que moldean el sistema climático del planeta, revelando la interconexión entre los cambios locales y sus repercusiones globales, y subrayando la importancia de este remoto pero crucial enclave para comprender la dinámica del clima mundial. La región del lago Baikal, enclavada en el extenso interior siberiano, es conocida mundialmente como el hogar del lago de agua dulce más antiguo y profundo del planeta. Este lago se formó hace aproximadamente 25 millones de años y alcanza profundidades que rozan los 1.640 metros. Alberga casi 20% de las aguas dulces no congeladas del globo, una proporción que lo convierte en una reserva hídrica de incalculable valor. Su cuenca recibe el aporte de cientos de ríos que desembocan en sus aguas y mantiene un sistema hidrológico estacional estable que ha permanecido prácticamente inalterado durante millones de años, ofreciendo un laboratorio natural para la investigación geológica y climática. Este equilibrio hidrológico, caracterizado por una mínima variación estacional, ha permitido que los sedimentos y las capas de agua permanezcan sin alteraciones significativas. Situado a una distancia aproximada de 71 kilómetros de la ciudad de Irkutsk, este entorno constituye un punto crucial para el estudio de la actividad tectónica, la historia climática y de las especies que han evolucionado en aislamiento, condiciones que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Las especies endémicas que habitan sus profundidades, aisladas durante milenios, representan ejemplos vivos de evolución adaptativa en entornos de extrema presión y baja temperatura. Durante el invierno, la capa de hielo que cubre el lago puede alcanzar espesores cercanos a 0,9 metros, y los bruscos cambios de temperatura generan largas grietas superficiales que rompen la superficie helada, remodelándola cada año de forma dramática y resonante. A través de estas características geológicas y ecológicas, el lago Baikal demuestra la importancia de un lago de falla antigua como referente esencial en la investigación científica, la conservación de la biodiversidad y la observación climática en Siberia. Los investigadores aprovechan esta constancia para reconstruir episodios climáticos que se remontan a épocas prehistóricas, empleando los registros fósiles y las capas de sedimento como crónicas naturales. Su singularidad y la riqueza de sus ecosistemas lo han convertido en uno de los cuerpos de agua más estudiados y venerados a nivel mundial, atrayendo a científicos y aventureros que buscan desentrañar los misterios que guarda bajo su inmensa superficie. El Parque Natural de los Pilares de Lena, situado a orillas del río Lena, en la inmensa región oriental de Siberia, se erige como una formación única creada a partir de capas de piedra caliza que datan de aproximadamente 500 millones de años. Estas capas han sido talladas a lo largo de incontables milenios, dando lugar a estrechas columnas verticales que se extienden durante varios kilómetros a lo largo de la ribera del río. Cada pilar alcanza una altura media de 399 metros, una cifra que resulta impresionante cuando se considera que su forma ha sido modelada por el levantamiento tectónico, combinado con ciclos repetidos de congelación y deshielo durante periodos glaciares ancestrales. El conjunto se encuentra a una distancia aproximada de 177 kilómetros de la ciudad de Yakutsk, lo que lo convierte en un punto de referencia esencial para la investigación de las condiciones climáticas de la antigüedad, la evolución geológica y las capas fósiles profundas que permanecen preservadas dentro de las formaciones rocosas siberianas. La UNESCO ha reconocido a los Pilares de Lena como un sitio de valor universal, ya que constituyen un registro geológico nítido de la larga historia del planeta, visible a través de estratos rocosos que han sido alterados, erosionados y expuestos durante cientos de millones de años de cambio continuo. En el vasto y desolado paisaje siberiano, el parque muestra, con una claridad casi sobrenatural, cómo los procesos naturales que actúan durante escalas de tiempo inmensas pueden esculpir estructuras pétreas verticales distintivas, modeladas exclusivamente por fuerzas ambientales. Estas formaciones se alzan como testigos silenciosos del inexorable transcurso del tiempo geológico, invitando a los observadores a reflexionar sobre la magnitud de los ciclos terrestres que han modelado la faz de la Tierra. Las montañas Altai,
que se extienden a lo largo de la frontera de las principales zonas tectónicas eurasiáticas, se elevan a promedios que superan los 3.000 metros, formando crestas escarpadas y valles profundos típicos del sur de Siberia. Su macizo está compuesto por granito, formaciones metamórficas y sedimentos ancestrales, los cuales confieren una gran resistencia a la erosión eólica y a los ciclos de congelación-descongelación estacionales. La combinación de rocas graníticas y metamórficas crea una resistencia que ralentiza la acción del viento, mientras que los sedimentos muy antiguos actúan como registros de los procesos geológicos pasados. Los inviernos prolongados, con temperaturas muy por debajo de 0 grados, generan una extensa capa de hielo que modela el desgaste de las rocas y la estabilidad de las pendientes a lo largo de toda la cordillera. La persistente capa de hielo durante los meses invernales no solo moldea la superficie rocosa, sino que también influye en la distribución del permafrost y en la dinámica de los deslizamientos de tierra. Los veranos breves proporcionan la cantidad suficiente de luz solar para la vegetación adaptada al frío, al mismo tiempo que producen escorrentías que tallan cauces a través del terreno abrupto y alimentan a los numerosos ríos de la región. Durante la corta temporada estival, la luz solar incide de manera más intensa en los picos, favoreciendo la fotosíntesis de especies vegetales xerófilas y criófilas, cuya adaptación al clima riguroso permite la supervivencia en suelos poco profundos. La escorrentía resultante, al descender por las pendientes pronunciadas, forma valles fluviales que desembocan en los sistemas hídricos que atraviesan la cordillera. Gracias a su estructura geológica estable y a sus marcados gradientes climáticos, las montañas Altai representan una zona clave para el estudio de la evolución de los sistemas montañosos en condiciones continentales frías, ofreciendo un laboratorio natural donde los científicos pueden observar cómo se forman y transforman las montañas a lo largo de millones de años. Este entorno, caracterizado por una estabilidad tectónica notable y por variaciones climáticas pronunciadas entre altitud y latitud, brinda a los investigadores la oportunidad de analizar procesos de meteorización, glaciación y erosión en una escala temporal que abarca varios millones de años, contribuyendo al entendimiento de la historia geológica del planeta. En la remota isla de Onekotan, situada en el archipiélago de las Kuriles, el volcán Krenitsin tomó su forma actual a raíz del colapso de una antigua estructura volcánica. Dentro de la isla se encuentra la caldera Krenitsin, un cráter de dimensiones colosales que alberga un lago profundo que rodea una isla volcánica central, formada por posteriores erupciones. La caldera alcanza casi 6,4 kilómetros de ancho, y el lago que la ocupa posee una profundidad media de aproximadamente 201 metros. Este cuerpo de agua se alimenta principalmente de la precipitación atmosférica y del deshielo estacional de la nieve que cubre las cumbres circundantes. Las escarpadas crestas que rodean la caldera se elevan varios cientos de metros sobre el nivel del lago, creando un paisaje de paredes casi verticales que se ven constantemente modificadas por la erosión y por pequeños deslizamientos de material. La ubicación aislada de Onekotan y su compleja arquitectura volcánica, compuesta por capas superpuestas de material eruptivo, ilustran claramente cómo las erupciones antiguas esculpen paisajes intrincados de lagos de cráter, conos internos y abruptas crestas que continúan transformándose a lo largo de cada estación. Cada ciclo de lluvia y cada periodo de deshielo modifican sutilmente la morfología del lago y de los bordes de la caldera, recordándonos la constante evolución de los entornos volcánicos. El paso Katuyarik y el valle Chulishman se formaron bajo la fuerza combinada de un intenso levantamiento tectónico y la erosión glacial que ha actuado durante eones. El paso Katuyarik desciende aproximadamente 799 metros hacia el valle Chulishman, creando un corredor profundo que ha sido tallado a lo largo de varios milenios por la acción persistente del hielo y por los flujos de agua que varían con cada estación, modelando la roca con una precisión implacable. Sus empinadas paredes rocosas y su descenso en zigzag se apoyan en cimientos de múltiples capas, diseñados específicamente para resistir la deformación provocada por los ciclos de congelación y deshielo estacionales, los cuales ponen a prueba la durabilidad de cualquier estructura que se intente erigir en este entorno hostil. La arquitectura natural del paso depende de la capacidad de estos estratos de absorber y redistribuir las tensiones generadas por la expansión del agua al congelarse, un proceso que se repite año tras año y que moldea lentamente la morfología del terreno.
El Valle Chulishman se sitúa a una altitud aproximada de 1000 metros por debajo de las cumbres circundantes, albergando depósitos glaciares y escorrentías estacionales que constituyen un escenario fundamental para el estudio de la formación de valles en las regiones montañosas de Siberia, ofreciendo a los geólogos una ventana única para observar la interacción entre la dinámica tectónica y la erosión glaciar. La zona está sometida a inviernos continentales extremadamente fríos, cuyas temperaturas pueden influir significativamente en la estabilidad de la roca madre y en el comportamiento de las pendientes, lo que obliga a diseñar infraestructuras capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes del terreno y a los movimientos lentos pero constantes del suelo. La combinación de pasos abruptos, valles profundos y la modelación glacial a lo largo de extensos periodos de tiempo muestra claramente cómo los movimientos tectónicos y los procesos climáticos de frío extremo esculpen paisajes de alta montaña de gran complejidad a lo largo de los siglos, creando una topografía única que refleja la historia geológica de la región. La isla de Sajalín, situada en la Federación Rusa, tomó forma gracias a la interacción continua entre la placa tectónica euroasiática y la placa del Pacífico. Sajalín constituye la isla más extensa del extremo oriente ruso, con una longitud que roza los 950 kilómetros, y en su interior se despliegan rasgos geológicos que van desde cadenas montañosas relativamente jóvenes hasta extensas llanuras costeras esculpidas por un clima frío y severo. El substrato de la isla está compuesto por rocas sedimentarias y metamórficas dispuestas en capas, las cuales dan origen a una serie de cordilleras cuya elevación media se sitúa alrededor de 600 metros sobre el nivel del mar, acompañadas de cuencas estacionales modeladas por el deshielo primaveral. Situada a varios cientos de kilómetros del territorio continental ruso, Sajalín desempeña un papel fundamental en la investigación de los movimientos tectónicos a lo largo del margen asiático, especialmente en lo que respecta a los efectos a largo plazo de la convergencia de la placa del Pacífico. Los sistemas fluviales de la isla reciben su principal aporte de agua del deshielo de la nieve primaveral, creando cauces estables que sostienen los ecosistemas adaptados al frío durante todas las estaciones del año. Gracias a su singular combinación de actividad tectónica, clima riguroso y geografía costera, la isla de Sajalín se erige como un laboratorio natural de gran importancia para la comprensión de la ciencia de la Tierra y de la dinámica ambiental de las regiones septentrionales. Oljón y el Cabo Burján, situados en el corazón del lago Baikal, son considerados entre los lugares más sagrados del pueblo buriato, donde las prácticas chamánicas tradicionales se han conservado a lo largo de generaciones de las comunidades locales, manteniendo vivas las ceremonias y los cantos que se transmiten oralmente de padre a hijo. La isla se extiende casi 69 kilómetros y muestra imponentes acantilados que se alzan abruptamente sobre el agua, extensas playas de arena que se prolongan durante varios kilómetros y paisajes de estepa seca que se extienden en una vasta llanura. Todo ello modelado por la actividad geológica durante millones de años, creando una topografía singular que combina formaciones rocosas con zonas abiertas y cubiertas de vegetación escasa. El Cabo Burkan se distingue por formaciones de granito y mármol que alcanzan una altura promedio de 40 metros y es reconocido como un sitio ceremonial clave debido a su estructura singular y a su posición orientada hacia las aguas más profundas del Baikal, donde el horizonte se funde con el cielo y el sonido de las olas acompaña los rituales. Se encuentra a aproximadamente 4,8 kilómetros de la orilla occidental del lago, lo que lo convierte en un punto fundamental para el estudio de la cultura indígena, la historia de las migraciones y los sistemas de creencias basados en la naturaleza en Siberia, pues allí se pueden observar vestigios de antiguos asentamientos y rastros de caminos que los pueblos nómadas utilizaban para desplazarse. La combinación de una geología milenaria y tradiciones arraigadas hace que Oljón y el Cabo Burkan demuestren cómo un paisaje sagrado se moldea tanto por las fuerzas ambientales como por el patrimonio cultural transmitido a través de siglos de tradición oral, ofreciendo a los investigadores y a los viajeros una visión profunda de la interacción entre la tierra y el espíritu, que ha perdurado desde tiempos inmemoriales. El río Katun nace en las elevadas zonas de permafrost que se extienden sobre la cordillera Altai, en la frontera entre Rusia y Kazajistán. Su cauce recorre casi 700 kilómetros, manteniendo un caudal de aguas frías durante todo el año
influenciado por un clima continental y por el deshielo estacional de la nieve que cubre las cumbres. La cuenca del Katun se asienta sobre una base de rocas graníticas y metamórficas, lo que permite que el río conserve velocidades de corriente elevadas y que la acumulación de sedimentos sea escasa a lo largo de la mayor parte de su recorrido. Durante la primavera, el deshielo de la nieve incrementa notablemente el volumen de descarga, intensificando la erosión en los estrechos canales que atraviesa. En otoño, la reducción de la escorrentía estacional provoca una disminución del caudal, mientras que en invierno, las bajas temperaturas congelan las capas superficiales del agua en tramos determinados, creando condiciones propicias para observar la estratificación térmica bajo el hielo, un fenómeno que despierta gran interés entre los hidrólogos. La combinación de un gradiente variable, un régimen de aguas frías y una base geológica estable convierte al río Katun en un sistema hidrológico fundamental para el estudio de la erosión y de la dinámica fluvial en climas gélidos dentro de la región Altai. La persistente frialdad del agua, junto a la escasa variabilidad sedimentaria, favorece la preservación de rasgos geomorfológicos originales, lo que facilita la identificación de procesos erosivos recientes y antiguos. Durante décadas, investigadores han acumulado datos comparativos que permiten analizar los procesos de erosión y los patrones de flujo en ambientes de alta montaña, proporcionando una valiosa referencia para comprender cómo responden los ríos a los cambios estacionales y a las condiciones climáticas extremas. El lago Telezskoye, situado en la región septentrional de Altai, constituye una profunda cuenca tectónica que se extiende aproximadamente 80 kilómetros de longitud, con una profundidad media que supera los 300 metros. Sus aguas son alimentadas de forma constante durante todo el año por corrientes frías que descienden de las montañas circundantes. La roca madre del lago está compuesta por formaciones metamórficas y graníticas, las cuales mantienen una cuenca estrecha y profunda y limitan la acumulación de sedimentos a lo largo de los siglos. Los inviernos en esta zona duran varios meses, periodo durante el cual la superficie del lago puede congelarse con un grosor considerable, variando según las fluctuaciones térmicas que se registran de un año a otro. Cuando llega el breve verano, el movimiento de las aguas se intensifica, revelando la estratificación térmica y los procesos de mezcla que caracterizan a los lagos de montaña siberianos de toda la región. La escasa acumulación de sedimentos en el fondo del lago se debe a la combinación de la constante renovación de sus aguas y a la dureza de las rocas que forman sus márgenes, lo que permite preservar durante milenios un registro geológico casi intacto. Esta condición única facilita el análisis de los cambios climáticos pasados mediante la extracción de núcleos sedimentarios que revelan variaciones en la temperatura y en la composición química del agua a lo largo de decenas de miles de años. Gracias a su geología estable, su notable profundidad y a la permanencia de sus aguas frías, el lago Telezskoye se ha convertido en un sitio esencial para la investigación hidrológica y ambiental dentro de las montañas de Altai, atrayendo a científicos dedicados al estudio de los ecosistemas de agua dulce. Investigadores de diversas instituciones internacionales aprovechan la claridad de sus aguas y la estabilidad de sus capas térmicas para monitorizar parámetros como la conductividad, la oxigenación y la biodiversidad microbiana, con el fin de comprender mejor los procesos de adaptación de los organismos en entornos de alta latitud y bajas temperaturas. Yakutsk, capital de la República de Sakha, se sitúa en la zona profunda de frío de esa vasta región y se distingue como una urbe modelada por condiciones subárticas extremas, donde las temperaturas invernales descienden por debajo de -50 grados Celsius, imponiendo un clima severo para la vida cotidiana. La ciudad descansa sobre capas de permafrost que alcanzan un promedio de 250 metros de profundidad, lo que obliga a diseñar sistemas de ingeniería especialmente adaptados para reducir al mínimo los efectos provocados por los cambios estacionales del suelo congelado. Estas soluciones incluyen estructuras fundacionales aisladas, tuberías calefaccionadas y sistemas de suministro de energía que operan bajo condiciones de congelación permanente. Ubicada a más de 8.370 kilómetros de la capital federal, Moscú, Yakutsk funciona como un centro neurálgico para la investigación del clima frío, la extracción de minerales y el desarrollo tecnológico en el lejano oriente ruso. Cada año, el ritmo de la ciudad se marca por marcadas variaciones en la duración de la luz solar. Durante el invierno apenas se perciben unas cuantas horas de sol, mientras que en el verano
la claridad se extiende durante largas jornadas, influyendo profundamente en los patrones de actividad de la población local a lo largo de los 12 meses. Las estaciones del año provocan procesos de congelación y descongelación del suelo, que pueden generar hundimientos. Por eso los ingenieros monitorean constantemente la estabilidad del terreno. Además, la investigación climática se apoya en estaciones meteorológicas que recogen datos durante los 12 meses, proporcionando información vital para comprender los extremos del clima subártico. A pesar de los desafíos impuestos por un entorno tan imponente, Yakutsk demuestra la capacidad de una comunidad urbana para mantenerse en uno de los ambientes más duros de Rusia, combinando una infraestructura moderna, como edificios con aislamiento térmico avanzado y redes de transporte adaptadas, con adaptaciones tradicionales heredadas de los pueblos que han aprendido a convivir con el permafrost. La convivencia entre la ciencia contemporánea y las costumbres ancestrales permite que la ciudad no solo sobreviva, sino que también prospere, ofreciendo un ejemplo vivo de resiliencia humana frente a la crudeza del clima subártico. La carretera Chuisky, situada en la imponente cordillera de Altai, fue concebida para conectar los aislados valles del sur de Siberia. Esta vía atraviesa la montaña a altitudes promedio cercanas a 1500 metros, donde las largas estaciones de frío dejan la calzada cubierta de hielo durante varios meses consecutivos. Su trazado recorre empinadas pendientes rocosas, estrechos valles y campos de nieve estacionales, lo que obliga a emplear cimientos de carretera de múltiples capas para disminuir la deformación provocada por los ciclos de congelación y deshielo. En total, la ruta se extiende aproximadamente 620 kilómetros, convirtiéndose en un corredor esencial para la investigación del transporte en regiones frías, al permitir el análisis del comportamiento de las cargas y del desplazamiento del suelo inducido por las variaciones de temperatura a lo largo de las estaciones. Ubicada cerca del borde norte de la cadena de Altai, la zona está sometida a vientos intensos y a nevadas copiosas, creando un entorno exigente tanto para la ingeniería vial como para los equipos de mantenimiento. Cada año, los especialistas deben enfrentarse a la acumulación de hielo en los tramos más altos, a la erosión de los taludes rocosos y a la necesidad de reforzar constantemente los revestimientos para asegurar la seguridad de los usuarios. La combinación de terreno montañoso y clima continental extremadamente frío convierte la carretera Chuisky en un ejemplo revelador de cómo la infraestructura puede ser diseñada para mantener un desempeño estable bajo condiciones naturales severas. En cada tramo, la interacción entre la altitud, el clima y la geología exige una vigilancia continua y una planificación meticulosa, demostrando que la ingeniería puede adaptarse y prosperar aún en los entornos más inhóspitos. El Parque Nacional Ergaki, situado en la parte occidental de la cordillera de Sayan, se formó a lo largo de millones de años bajo la influencia de un levantamiento tectónico prolongado. La cadena de Ergaki alcanza elevaciones promedio de aproximadamente 2.198 metros y alberga una serie de lagos glaciales fríos que se encuentran inmersos en un terreno de granito escarpado. Estas formaciones graníticas surgieron a partir de magma que se enfrió de forma lenta, creando acantilados verticales y profundas ranuras que han sido esculpidas con el tiempo por los ciclos de congelación y deshielo que se repiten a lo largo de innumerables inviernos. La combinación de valles estrechos, crestas pronunciadas y cuencas glaciares profundas ofrece un contexto esencial para el estudio de los paisajes montañosos jóvenes en la vasta región siberiana. El parque se sitúa a una distancia aproximada de 60 kilómetros de los centros urbanos más cercanos, lo que permite que el clima continental frío predomine durante gran parte del año. Las temperaturas invernales descienden muy por debajo del punto de congelación, un factor que afecta tanto la estabilidad de las rocas como la formación de los taludes a lo largo de las distintas estaciones. A través de la interacción constante entre el antiguo granito, la nieve persistente y los procesos tectónicos en curso, el Parque Nacional Ergaki se ha convertido en un escenario natural fundamental para la investigación geológica y ambiental en las montañas del oeste siberiano. Este entorno singular atrae a científicos que estudian la evolución de los sistemas montañosos, así como a excursionistas que buscan explorar sus paisajes imponentes y sus lagos de aguas cristalinas rodeados de paredes rocosas que parecen desafiar al tiempo. El Reserva Natural de Stolby, situada a poca distancia de la ciudad de Krasnoyarsk,
se formó a lo largo de un extenso proceso de elevación de macizos graníticos en el corazón de Siberia. Los imponentes pilares de roca que caracterizan a Stolby se alzan con una altura promedio cercana a los 100 metros, emergiendo de forma dominante en el paisaje de la fría taiga que lo rodea. Estas formaciones nacieron cuando el magma, derramado bajo la superficie, se enfrió de manera lenta durante millones de años, dando lugar a caras verticales pronunciadas y superficies modeladas por la constante acción del clima frío. La región está marcada por inviernos prolongados, en los que las temperaturas descienden muy por debajo del punto de congelación, lo que favorece la fracturación natural de la roca y mantiene la estabilidad estructural a lo largo de siglos. La combinación de bosques de taiga y los prominentes pilares graníticos convierte al Reserva Natural de Stolby en un ejemplo vivo de cómo estructuras geológicas ancestrales se adaptan y evolucionan bajo la persistente presión de las condiciones ambientales siberianas. Este singular entorno atrae a escaladores y geólogos de todas partes del planeta, que buscan explorar tanto la desafiante verticalidad de sus paredes como los secretos que guarda la historia profunda de la Tierra. La península de Kamchatka, situada en la prolongación norte del cinturón tectónico del Pacífico, se formó a lo largo de eones de actividad volcánica continua que dio origen a numerosos conos, respiraderos geotérmicos y antiguos campos de lava, los cuales están rodeados por nieve permanente en las elevaciones más altas. Esta península se extiende a lo largo de más de 1.207 kilómetros y está esculpida por cadenas volcánicas cuyas elevaciones medias se aproximan a 2.500 metros, producto de procesos de subducción persistentes bajo el margen del Pacífico. Ubicada entre el Océano Pacífico y el Mar de Bering, la zona constituye uno de los pocos lugares del planeta donde la nieve, el magma y los sistemas geotérmicos interactúan simultáneamente dentro del mismo paisaje, generando escenarios que casi no se encuentran en ningún otro punto de la Tierra. A una distancia aproximada de 354 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, esta área funciona como un importante centro de investigación dedicado al estudio de la dinámica volcánica, al desarrollo de cámaras magmáticas y a los cambios geomorfológicos a largo plazo bajo condiciones climáticas frías. A lo largo de su extenso y geológicamente activo territorio, la península de Kamchatka ilustra cómo un entorno volcánico puede mantener una actividad prolongada durante milenios, al tiempo que aporta conocimientos valiosos a la ciencia de la Tierra y a los estudios ambientales de regiones polares. Cada cono y cada grieta revelan la historia de la interacción entre fuego interno y clima extremo, ofreciendo a los científicos una ventana única para observar procesos que modelan la superficie del planeta y afectan la evolución de los ecosistemas circundantes. El meseta de Putorana, situada en la remota región de Krasnoyarsk Krai, constituye una de las mayores formaciones de basalto del planeta, nacida hace millones de años por flujos de lava colosales que esculpieron una extensa terraza que se prolonga durante cientos de kilómetros. La meseta se eleva en promedio a 1.000 metros sobre el nivel del mar y está atravesada por profundos valles y una red de lagos glaciales de gran extensión, creados por la fracturación natural del basalto a lo largo de extensos periodos geológicos. A una distancia aproximada de 306 kilómetros al norte de la ciudad de Norilsk, el territorio alberga numerosas cascadas cuya altura media ronda los 100 metros, alimentadas por el deshielo estacional y el ciclo hidrológico de los ríos del norte de Siberia. La UNESCO reconoce a la meseta como un sitio de valor universal, pues constituye un registro sobresaliente de la antigua formación basalítica, unido a un ecosistema subártico prácticamente inalterado. En su inmenso y frío entorno, la meseta de Putorana muestra cómo los procesos geológicos a largo plazo forjan una elevada región caracterizada por lagos profundos, acantilados verticales y cataratas alimentadas por hielo estacional, que continúan modelando el relieve hasta el día de hoy. La inmensidad del terreno, con sus mesetas escarpadas y sus abruptas paredes rocosas, crea un escenario que parece detenido en el tiempo, donde la vida silvestre subsiste en condiciones extremas y donde la escasa presencia humana ha permitido que la naturaleza conserve su estado primitivo. Los glaciares que una vez cubrieron la zona dejaron tras de sí los profundos valles y los lagos de aguas cristalinas que hoy reflejan el cielo grisáceo de la tundra siberiana. Así, la meseta sigue siendo un testimonio vivo de la interacción entre fuego, hielo y tiempo, preservando un paisaje que rara vez se ve alterado por la mano humana. Kadikchan,
El pueblo fantasma, situado en una zona remota del extremo oriental de Siberia, permanece como un vestigio vivo de la era soviética. Una comunidad originalmente erigida para albergar a los mineros de carbón antes de ser abandonada a finales de la década de los 90. El asentamiento está compuesto por edificios de hormigón que alcanzan entre 4 y 5 pisos de altura, y una red de calles que se ha ido desmoronando tras décadas sin mantenimiento ni reparaciones. A una distancia superior a 595 kilómetros de Magadán, Kadykchan representa de manera clara el drástico decrecimiento poblacional que sufrieron los pueblos mineros del lejano oriente ruso durante la transición económica posterior a la desintegración de la Unión Soviética. En estas condiciones, Kadykchan muestra cómo una comunidad industrial puede desaparecer por completo en un lapso histórico relativamente corto, dejando tras de sí únicamente la cáscara de lo que alguna vez fue una próspera localidad. El silencio que envuelve sus estructuras de concreto y sus avenidas deterioradas evoca el eco de una época en la que el trabajo minero dictaba el ritmo de la vida. Y ahora solo persiste el recuerdo de un pasado que se desvaneció entre el polvo y el abandono. Oymyakon, situada en la República de Sakha, se halla enclavada en la profunda zona de frío de esta extensa república siberiana y es reconocida por todos como el asentamiento habitado más frío del planeta. En los meses invernales, las temperaturas pueden descender por debajo de -60 grados Celsius, generando uno de los climas más extremos que la humanidad haya experimentado jamás. El poblado descansa sobre capas de permafrost, que alcanzan un promedio de 250 metros de profundidad, lo que obliga a diseñar construcciones especialmente adaptadas y a organizar rutinas cotidianas que consideren los continuos cambios estacionales del suelo helado. A una distancia de más de 8.690 kilómetros de Moscú, Oymyakon constituye un punto de referencia esencial para la investigación de la resiliencia en climas fríos y de la resistencia fisiológica humana bajo condiciones de temperatura severa. Los habitantes de este remoto enclave viven bajo periodos invernales prolongados, durante los cuales la luz natural es extremadamente escasa, lo que les obliga a ajustar todas las actividades al aire libre para garantizar la seguridad a lo largo de varios meses de clima congelado. Cada salida al exterior requiere una planificación meticulosa, pues el contacto con el aire helado puede resultar peligroso en cuestión de minutos. En medio de este entorno tan extremo, Oymyakon muestra cómo una comunidad puede mantenerse estable en lo que se conoce como el polo del frío para asentamientos humanos, ofreciendo así una prueba contundente de la capacidad de adaptación del ser humano frente a los límites más duros que la naturaleza puede presentar. La persistencia de sus residentes, su ingenio para vivir en armonía con un terreno perpetuamente congelado y su dedicación a la investigación científica convierten a Oymyakon en un testimonio vivo de la tenacidad humana ante la adversidad climática.